Hola, buenas tardes. Soy Marina y estos son los directos de Academia Universo. Hoy os vamos a hablar del tema de las tormentas, sobre todo ahora que estamos en verano y hay unas cuantas. La semana pasada hubo una que ocupó casi toda la península, pues hemos pensado que era el momento absolutamente perfecto para hablar de las tormentas, para hablar de varios fenómenos meteorológicos que se producen para que se forme una buena tormenta, de los rayos, de los rayos, del tema de los relámpagos, los truenos, cómo funcionan, ese tipo de cosas. Buenas, todo el mundo. Bien, mientras esperamos a que se una un par de personas más o los que toque un par de minutos, quería contaros que ya hemos abierto nuestro canal de YouTube. Bueno, ya ha abierto ya un tiempo, pero sobre todo era para nuestros alumnos de ese bachillerato. Y ahora ya por fin tenéis un poco de contenido de divulgación. Y es que los directos que estamos haciendo aquí en Instagram los vamos a ir subiendo. Van a ir así con un poco de retraso para crear un poco de expectativa y porque al fin y al cabo el equipo es pequeño y necesitamos un poco de tiempo para poder gestionarlo todo y hacerlo bien. Pero vamos, ya podéis ver en YouTube el directo de corrientes marinas y el de cremas solares que tuvimos hace 2-3 semanas, tuvimos los dos. Uno es mío y el otro es de Guille. Así que bueno, así también os podéis ver un poco a los dos, un poco cómo hacemos las cosas y tal. Y al resto de directos que hemos ido haciendo a lo largo de estas... Llevábamos varios meses, llevamos casi 3 meses, chicos. O sea, esto es un montón. Pues el resto de los directos que hemos ido haciendo, los que se pueden recuperar de Instagram, que no son todos porque al principio no podíamos ni subirlos al perfil después de hacer el directo, pues los que podremos irlos subiendo y vais a poder irlos viendo así un poco cuando tengáis un rato. Así también, si os surge cualquier pregunta sobre el directo que no la hayáis preguntado aquí porque la habéis visto en diferido o lo que sea, nos lo podéis hacer por ahí que también nos vamos a responder. Bien, vamos a hablar hoy de tormentas, como os he comentado ya. Vamos a empezar un poco de qué es una tormenta, por qué tenemos tormentas ahora y no en diciembre, ese tipo de cosas. Pues empezamos por un poco cómo funciona la atmósfera a nivel cercano a la Tierra. ¿Vale? O sea, cercano a la Tierra siempre se entiende pues hasta más o menos hasta los 9-10 kilómetros de altura. Eso es más o menos nuestra atmósfera cercana al suelo. Y aquí las cosas funcionan de la siguiente manera. Habitualmente los rayos del sol calientan no la atmósfera, sino lo que calientan es el suelo, ¿vale? Como la atmósfera es transparente, pues no solo es transparente para nosotros, sino que también es transparente para la radiación solar o por lo menos para parte de ella. Entonces, el sol lo que hace es calentar directamente el suelo, las rocas, los bosques, lo que toque que haya en el suelo, y luego de ese suelo va irradiando y va calentando el aire que tiene encima. ¿Eso qué nos genera? Que el aire cerca del suelo esté más caliente que el aire lejos del suelo. Eso además no es algo de ciencia ficción ni nada, es algo que podéis hacer el experimento tranquilamente yendo a subir un monte. Bueno, una vez que dejéis de estar súper cansados arriba, os daréis cuenta de que arriba hace más frío que abajo. Eso es precisamente por eso. Bueno, según subes de altura, la temperatura del aire cambia. También lo podéis ver, por ejemplo, en los edificios, en los pisos altos, ¿vale? Porque, bueno, pues la montaña también tiene efectos sobre el movimiento de las masas de aire y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, igual decís, es que no es lo mismo. Bueno, pues si subís a un edificio alto, por lo menos que tenga 10 a 12 plantas, ¿vale? Y os subís, pero no subís al tejado que le ha estado dando el sol todo el día, sino que subís a la última planta y tal, y notáis que hace más frío ahí que abajo del todo. Abajo de todo el calor se acumula y se queda ahí. Bien. ¿Qué hace eso? Que nosotros ya sabéis, ¿vale? Que el aire caliente sube y el aire frío baja. Por eso, por ejemplo, tenemos todos los radiadores siempre lo más cercano al suelo posible para que cuando caliente el radiador vaya calentando toda la estancia. Si lo pegamos al techo, va a calentar el techo y no va a calentar hacia abajo. Entonces, ¿vale? Todo tiene razón de ser. ¿Qué ocurre en la atmósfera? Pues la atmósfera eso lo resuelve con los vientos. Viento normal y corriente. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara tenemos siempre
todo el día, todos los días del año tenemos viento, pero normalmente eso la atmósfera lo solventa con el viento. Y lo que hace es intercambiar las masas de aire de sitio. Pues la masa de aire fría que se había quedado atrapada arriba se baja y la masa de aire caliente de abajo sube. Bien. Si el Sol no ha calentado demasiado, si no hay gran diferencia de temperatura, ese cambio pasa suavemente, con tranquilidad, pues un día de viento y poco más. Vale. El problema viene cuando tenemos cosas más violentas, es decir, cuando el cambio de temperatura entre una masa y otra es muy grande. En ese caso tenemos unos vientos muy fuertes. Bien. Y esos son los vientos verticales, que se dice, o sea, todo muy tranquilo. Vale. Pero, en el caso de las tormentas, para que se forme una buena tormenta de verano, de esas que nos gusta tanto mirar por la ventana, para que se forme una buena tormenta de verano, lo que necesitamos no son dos masas, una arriba y otra abajo, sino que necesitamos que estén más o menos a la misma altura. Y una esté fría y la otra esté caliente. Cuanto más grande la diferencia de temperatura, más intensa es la tormenta. Cuanto más pequeña es la diferencia de temperatura, menos intensa es la tormenta. Y al final, pues si las temperaturas son suficientemente cercanas, puede no producirse una tormenta, sino que simplemente una condensación del aire tranquilita y tener una lluvia normal, ¿vale? Sin tormenta. Bien. ¿Qué pasa en el caso de las tormentas? Pues tenemos una diferencia de temperatura muy grande. Bien, estupendo. Con la diferencia de temperatura en el caso de las masas de aire, normalmente también implica una diferencia de humedad dentro de la masa de aire. Es decir, las masas de aire más frías, por norma general, tienen más agua dentro. Bien, porque en una tormenta, una de las cosas que tenemos es la lluvia. Si no tenemos lluvia, es lo que se llama una tormenta eléctrica, que solo tiene un montón de rayos, un montón de viento y después se va, sin descargar agua en ningún momento. Vale. Esas en España hay pocas. De esas hay realmente pocas. Normalmente en España lo que tienes es una tormenta eléctrica, es decir, un rato en el que tienes rayos y truenos y viento y tal, y luego tienes la descarga de la tromba de agua, ¿vale? Pero hay sitios, por ejemplo, les he visto en Alemania, que tienes solo la tormenta eléctrica. Viene un montón de viento, se nubla todo, tienes un montón de rayos hacia todas partes y luego de repente se despeja y ya está, y se pasó la tormenta. Y hasta la próxima, básicamente. Bien, entonces, eso es lo que tenemos. Para los rayos lo que necesitamos, además de una diferencia de temperatura, necesitaremos partículas ionizadas, moléculas ionizadas o átomos ionizados o cualquier cosa que haya dentro de las masas de aire que esté ionizada. Entonces vamos a tener los rayos que van a ir desde el sitio de ionización negativa al sitio de ionización positiva, es decir, desde el potencial negativo hacia el potencial positivo. Básicamente como literalmente cualquier instalación eléctrica, ¿vale? Todos funcionan igual. Bien. Entonces, ahí lo que tendríamos sería el rayo. Y ese se divide en dos cosas. En el relámpago, que es la luz, y el trueno, que es el ruido. Bien. El relámpago es la emisión de luz que se causa por una descarga eléctrica. Es exactamente lo mismo que si tienes un enchufe que no funciona súper bien en casa, que tú le acercas algo y sale un chispazo. O también las chispas de la electricidad estática, que esas, por ejemplo, se ven mucho de noche. Cuando te quitas un jersey de lana y estás con la luz apagada en la habitación, ves cómo saltan chispas. Pues es exactamente lo mismo, pero muy grande, muy violento. ¿Vale? Bien. Entonces, es la descarga eléctrica que hace que salte luz. Y el trueno. Pues el trueno es que cuando salta la luz, se produce una expansión del aire en esa región, muy violenta y muy brusca y muy, muy importante. Y eso lo que hace es que las partículas choquen, se produce una onda de choque y esa onda de choque es lo que oímos nosotros. El rayo de mayor duración registrado ha sido en mayo de 2019, o sea, hace nada, en Argentina. Fue presente en el cielo durante nada más y nada menos que 16 segundos. Vamos, o sea, para alguien que le guste mirar los rayos y tal, ver uno de un segundo y es como ¡wow! Pues imagínate uno de 16. ¿Vale? O sea, fue algo muy corto. Y el más
el de mayor extensión, es decir, el más largo, fue de 709 kilómetros de longitud y fue observado en Brasil en 2018. O sea que también hace nada. ¿Vale? Bien. La estructura de nuestros rayos. Nuestros rayos van. Normalmente tienen una línea que luego se bifurca. O que luego se bifurca y se bifurca más y crea como una estructura de árbol. Hay algunos que crean una estructura de árbol súper compleja y preciosa, y hay otros que solo tienen 2 o 3 líneas y poco más. ¿Vale? Entonces eso depende enteramente de cómo esté cargado el aire en ese momento. Un rayo siempre va a ir por la vía, por el camino más fácil. Es decir, por el que mayor diferencia de potencial va a haber en su camino. Entonces, además, hay muchas veces que como que parece que se lo piensa un poco antes de decidir por dónde ir, ¿vale? Pues eso, ¿vale? Que es algo completamente... una concepción artística de esas, ¿vale? Pero eso lo que está haciendo es que busca el punto donde va a haber mayor diferencia de potencial para irse para allá. Bien, en un rato os explico qué tenéis que hacer para que no os dé un rayo, ¿vale? O sea, esto está todo cubierto. Bien, entonces, ¿y qué tipos de rayos tenemos? Tenemos 3 tipos de rayos. Los que van desde la nube a la Tierra, los que van desde la Tierra hasta la nube y los que van entre 2 nubes. El más conocido, ¿vale? O sea, el que más solemos observar, el que más nos gusta y tal, es el que va de la nube a la Tierra. Y también es el más destructivo. Por razones obvias, quiero decir, porque si cae a la Tierra puede provocar un incendio, destruir un edificio, darle a una persona, etcétera, etcétera. O sea, puede hacer bastante daño. Pero no es el más común. O sea, estadísticamente el más común es el que se produce entre 2 nubes. Y es que simplemente una de las nubes va cargada positivamente y la otra va cargada negativamente. Y eso es suficiente como para producir el rayo. No hace falta que sea tierra-nube o nube-tierra. Y en el caso de tierra-nube, esos son los menos corrientes, o sea, son los más raros de observar, es que la Tierra está cargada positivamente. La Tierra está cargada negativamente, claro, y la nube está cargada positivamente. Entonces, pues salta el rayo desde la Tierra hacia la nube. Y eso es algo súper raro de que se produzca y es muy poco común de observar también. ¿Y qué pasa si nos da un rayo? Pues si nos da un rayo, la verdad es que es terrible, sin más. Hay personas que directamente han muerto en el acto, pero también hay supervivientes. Lo que pasa es que normalmente los supervivientes todos han tenido secuelas para el resto de su vida, neurológicas, físicas, de todo. O sea, han vivido para contarlo, pero tampoco mucho, ¿vale? Sin embargo, voy a tranquilizar la posibilidad de que a una persona le dé un rayo. Es de una entre 700.000. Es bastante poco probable. Frente a todas las formas que tenemos de morirnos de maneras absurdas, la de que nos dé un rayo en la cabeza es de las menos comunes. Sabéis que podéis hacer preguntas en cualquier momento. Yo estoy aquí para eso, pero mientras no tengáis preguntas yo os voy contando cosas que tengo apuntadas. Bien, ¿qué hacemos en caso de una tormenta eléctrica? Ya os he dicho que en España las tormentas eléctricas normalmente preceden una tormenta de agua, de agua bien. Y hay muy pocos casos en los que haya solo rayos y truenos y no haya agua. Vale. Si estamos en el campo, lo que tenemos que hacer es alejarnos de todos los árboles solitarios. No pisar un charco. Ni un charco, ni un lago, ni ninguna masa de agua. Alejarnos de las masas de agua lo máximo posible. La ionización que provoca los rayos, la carga de las nubes, ¿qué relación tiene con la diferencia de temperatura? La diferencia de la temperatura es lo que hace también que cuando las cosas están calentitas, pues también se pueden producir, se podrían producir disociaciones iónicas, pero no es ese el asunto. El asunto está en que tú cuando calientas, las partículas se separan unas de otras. Es mucho más fácil ionizar una partícula sola que una partícula que está que está junto con muchas. Entonces, con la temperatura lo que conseguimos es eso, separar las partículas, conseguir ionizar más y un rayo mejor. Bien.
Espero que eso te haya conseguido responder a la pregunta. Bien, en el campo nos alejamos de los árboles solitarios, nos alejamos de las masas de agua y nos intentamos poner de cuclillas lo más cerca posible del suelo, pero que el suelo solo lo toque las suelas de los zapatos. Las suelas de los zapatos, sobre todo de las de botas de montaña y cosas así, suelen ser aislantes eléctricamente. Digo suelen ser porque a ver si va a haber aquí alguno que no lo sea y luego me cae de culpa a mí. Bien, suelen ser aislantes precisamente por eso, porque una vez que tú te compras unas botas de montaña, esas botas de montaña tienen que estar preparadas para todo lo que puede pasar en una montaña. Parte de lo que puede pasar ahí es una tormenta. Entonces tienen que llevar una preparación. Además, la goma está súper bien si lo que quieres es poder pisar el típico charco, riachuelo o cualquier cosa y no mojarte. Con lo cual, pues tiene ahí una doble función estupenda. Vale, eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, alejarnos, pues si hay un rebaño de ovejas cerca, lo más lejos posible. Si vamos en grupo, separar el grupo. ¿Vale? Distanciamiento de seguridad. Ahora con el COVID eso lo tenemos muy metido en la cabeza, pues en el campo en mitad de una tormenta eléctrica también. Bien, ¿qué conseguimos con todo eso? Si somos un grupo, es más probable que nos dé el rayo porque somos un blanco más fácil. Bien, eso. Si estamos de cuclillas, somos bajitos, bastante más bajitos que si estamos de pie. Con lo cual, cuanto más bajitos seamos, menos probable es que nos dé el rayo, porque los rayos suelen dar a las cosas altas, a las cosas que destaquen sobre la superficie. Eso es ahí justo donde va a intentar dar. Así que si nosotros no somos una de esas cosas altas sobresaliendo por ahí, muchísimo mejor para nosotros. Bien, apagar los teléfonos móviles porque al funcionar por señales pueden atraer el rayo. Desde luego, si tenemos el típico bastón de apoyarse para andar por la montaña, tirarlo lejos de nosotros, porque eso es un conductor de electricidad estupendo. Simple y llanamente porque tú para construir ese bastón has necesitado ponerle ahí unos materiales tipo acero, aluminio, tal, pero vamos, metales, que para clavarlo bien en la tierra y que además tenga la resistencia suficiente como para que una persona se pueda apoyar. Además el aluminio, que es súper ligero y maleable y fantástico, pues vamos, para esos bastones triunfa. Pues nosotros no, el bastón lo tiramos lejos. ¿Y en la ciudad qué hacemos? Quedarnos en casa, ¿vale? Meternos en un edificio. Los edificios, sobre todo los que son así un poco más altos, todos van equipados con un pararrayos. Así que dentro de un edificio es muy difícil que a uno le dé un rayo dentro de un edificio. O sea, muy difícil. Quedarnos en el edificio. Cerrar las ventanas y las puertas. ¿Por qué? Porque los aparatos eléctricos que tenemos dentro de casa pueden atraer los rayos. Sería muy poco probable que un rayo se fuese a entrar por la ventana en un edificio que tenga pararrayos, pero oye, mejor prevenir que curar, desde luego. Apagar los aparatos eléctricos, electrónicos y todo lo que se les parezca. Todo lo que parezca ir por corriente eléctrica, desde la lavadora, la nevera hasta el iPad, todo se apaga. Todo fuera. Porque atraen. No encender la chimenea. Esa tiene gracia. Porque además siempre lo que nos venden en las películas, sobre todo en las películas americanas, es que con el frío y la lluvia fuera y lo romántico que es encenderse una chimenea adentro y quedarse calentito mirando al fuego, así y tal, no sé qué. Bien, mal, terriblemente mal. ¿Qué ocurre? Bien, lo que ocurre es que el fuego es plasma. De eso estuve hablando Guilla hace muchos directos sobre los estados de la materia y os estuve hablando del plasma. Bien, pues el fuego es plasma. El fuego es materia ionizada, ¿vale? Pero no solo eso, sino que además lo que desprende el fuego son partículas muchas veces ionizadas. Por eso si os fijáis ¿cómo se llaman? Las cenizas del fuego, las que salen volando, si acercáis la mano ya a una distancia como para no quemaros, veis que se os pegan, ¿vale? Eso es porque están cargadas eléctricamente, ¿vale? Entonces se pegan. Básicamente están ionizadas. Así que con una chimenea lo que tenemos es un tubo muy largo que sobresale por encima del tejado de la casa.
típica chimenea de dibujos animados. Y además, o sea, es que así es como funcionan todas las chimeneas, quiero decir. Así que tenemos un tubo muy largo que sobresale por encima del tejado de la casa y que además está lleno de partículas cargadas eléctricamente. O sea, lo que viene a ser un sitio perfecto, fantástico y maravilloso para que impacte un rayo de lleno a la chimenea. Y entonces, claro, pues le da a la chimenea, pero luego le puede dar a la chimenea, entrar dentro de la casa, pasarse a las paredes, destrozarte la instalación eléctrica y con ella reventarte la televisión plana que tengas, o lo que es peor, la nevera y la lavadora. Pues te puede hacer un desastre total y absoluto en toda la casa. Bien, pues ya hemos dicho que cerramos las ventanas, quitamos todo y posponemos baños y lavado de platos, ¿vale? O sea, cuando hay una tormenta eléctrica, ¿vale? Nos encendemos una vela muy lejos de todas las ventanas, no vaya a ser que por la ionización pueda pasar por algún sitio, muy lejos de todas partes, nos sentamos a leer un libro muy quietecitos. Preguntan, ¿los rayos que caen en los pararrayos son de los que van de la Tierra a las nubes? No, son de los que van de las nubes a la Tierra. La Tierra, además, es completamente literal. O sea, un pararrayos es un palo metálico que va desde la punta del edificio hasta los cimientos del edificio, ¿vale? A la altura de las casas está rodeado de aislante, pero hay una línea metálica concreta y exacta y perfecta que va desde la punta del pararrayo encima del edificio hasta el fondo del edificio en los cimientos, donde ese palo metálico literalmente lo hundimos en la tierra, ¿vale? La tierra es como un enorme disipador de energía eléctrica, más o menos, ¿vale? Porque la tierra ni conduce del todo ni aísla del todo. Cuando nosotros tenemos una sobrecarga eléctrica, mandarla a tierra significa que va a quedarse, ¿vale? La tierra la va a conseguir conducir, pero va a quedarse ahí y no se va a salir. Porque la tierra, estamos hablando del planeta, estamos hablando del suelo y por todo el planeta. O sea, estamos hablando de algo muy grande. No es como intentar encerrar el rayo, yo que sé, en una botella, en un tarro. No, es distribuirlo a toda la tierra. Vale, aquí un poco de física de materiales básica. No os voy a meter mucho tal, pero un poco de física de materiales básica. Si os habéis fijado, cuando nos cargamos el pelo eléctricamente, como que vuela, ¿no? Eso lo hemos visto todos, aunque solo sean fotos o en vídeos, ¿vale? Pero si no, todos lo hemos intentado hacer alguna vez, lo de frotarse un boli en la cabeza y luego ver cómo se levanta el pelo. Bien, eso es porque así cargamos eléctricamente el pelo, ¿vale? Y los electrones sueltos de la carga eléctrica se van a los sitios, a las puntas de las cosas, a la superficie de las cosas, ¿vale? Pero a las puntas. Entonces, pues como son electrones, son todos iguales, lo van alejando. Entonces se nos levanta el pelo. Con la Tierra hacemos exactamente lo mismo. Le mandamos todos los electrones de la carga eléctrica, todos los electrones de la corriente que tenemos, la mandamos a Tierra y ellos intentan distribuirse por toda la Tierra a la vez. Pero como la Tierra es tan grande y son tan pocos, entre comillas, comparado con la Tierra, pues es como si se disipara por completo y dejara de existir. Pero realmente pues la Tierra pues los conduce y los intenta llevar a todas partes para que esté en la superficie, como en cualquier otro objeto que conduzca, y ya está. Pero lo que realmente pasa es que la Tierra es enorme en comparación con la carga que le estamos mandando. Así que así es como funcionan los pararrayos. Y eso, siempre son para rayos de nube a tierra. Si no, es que no. Además es que el problema de las tierra-nube es que van desde la tierra, desde el suelo, desde un suelo cargado. Entonces, un suelo cargado lo puedes tener en un campo de hierba que haya estado muy caliente antes, o en un campo de trigo segado, cosas así, ¿vale? Pero justo el pararrayos, el problema que tiene es que tú no lo pones en el suelo. No, tú lo pones que sobresalga sobre la punta de un edificio. Así que ahí es muy difícil conseguir esa diferencia potencial, además a la inversa de cómo está pensado para que salte el rayo a la inversa. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta menos? ¿O se empieza a hablar de algo que también sale mucho en las noticias, que son las danas? ¿Y antes?
Si tenéis preguntas, es vuestro momento, que si no, a mí me queda a mí me queda contaros el tema de las danas y por qué nos fastidian tantísimo las vacaciones y ya está. A ver. Perfecto. Los huracanes lanzarrayos pueden lanzar rayos. En la fase de formación de un huracán, lanza rayos. Una vez formado el huracán, ya es más raro. ¿Por qué? Por la forma que tiene un huracán. En un huracán lo que tienes es una zona de baja presión que se ha quedado arriba y zonas de alta presión que se han quedado abajo. Y las zonas de baja presión tienen que ir abajo y las zonas de alta presión tienen que ir arriba. Entonces eso es lo que tienes ahí. Entonces tú lo que tienes es que durante la formación tienes viento, tienes viento intentando equilibrar esas presiones. Entonces mientras se está formando ahí puede saltar algún rayo. No es ni necesario para nada ni nada, pero ahí sí puede saltar un rayo. Ya una vez formado el huracán, ya es más raro que haya rayos. Son mucho más comunes que los vientos terribles típicos del huracán y luego el embudito ese. Me acaban de preguntar que si los tornados lanzan rayos, pues el típico tornado, o sea, el tornado es lo que gira, el huracán es el concepto, el todo, el total. Los tornados tampoco lanzan rayos. Son normalmente masa de agua y aire que gira en forma de embudo, eso es. Que gira en forma de embudo, pero no lanza rayos. Sí que tienen suficiente fuerza como pues lo típico que sale en las pelis de levantar objetos, de levantar árboles, de levantar un poco de todo, pero no es eléctricamente violento, ¿vale? Bien. ¿Está apareciendo otra pregunta? Está apareciendo otra pregunta. Bien. Voy a esperar un momento mientras aparezca. Me acaban de preguntar si la película de Sharknado es realista, que si podría un huracán lanzar tiburones. Esto yo creo que se lo voy a proponer al otro ponente de la academia que algún día os hable de la ciencia que hay detrás de Sharknado, porque vamos, sería maravilloso. A ver, que si podría lanzar tiburones. Esa pregunta es más tipo... ¿Podría una persona ganar la lotería 3 veces en un año? La respuesta sería sí. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra es nula. ¿Vale? Simple y llanamente, ¿por qué? Vale, ¿por qué? Un tornado, ¿dónde lo vamos a formar? Lo vamos a formar sobre una masa de agua. Por eso, si os fijáis, además los huracanes esos súper terribles que van por la costa de Estados Unidos, que parece que siempre caen en el mismo sitio, es porque siempre caen en el mismo sitio. O sea, no es una impresión nuestra de que lo vemos en las noticias y decimos, pues sí, siempre caen en el mismo sitio. Bien, lo que pasa es que el huracán lo formamos sobre el mar. El tornado coge agua del mar y aire del mar en grandes cantidades para hacer el embudo, los vientos y todo ese tipo de cosas súper dramáticas. A la hora de coger agua, podría enganchar peces. O sea, sí que se ha visto que han enganchado peces que luego han sido lanzados a kilómetros de donde termina la playa. ¿Vale? Podría. Ahora, ¿podría lanzar un tiburón? Tendría que ser muy violento. No solo eso, sino que además, vamos a ver, los peces no son tontos. Al fin y al cabo, muchos de los peces, sobre todo los tiburones, pues distintas especies de tiburones llevan habitando la Tierra desde muchísimo antes que el humano... que los monos empezaran a andar a dos patas. O sea, los tiburones, el megalodón es de la época de los dinosaurios y es la primera especie de tiburón así reconocida. O sea, que los tiburones ya llevan aquí un rato. Así que lo que suelen hacer, eso sí, otros grandes bichos, es que cuando ven las grandes turbulencias que se provocan en la parte superficial del mar, pues se van de ahí. ¿Vale? O sea, es lo típico, es lo típico, quiero decir, si tú ves una tormenta que te está viniendo encima, te escondes, pues lo mismo hacen los animales, se esconden.
es muy raro que una tormenta, que un rayo en tierra o en mar pille un ser vivo, ¿vale? Un ser vivo con patas. A ver, voy a intentar explicarlo mejor, ¿vale? Es muy raro que un rayo o un tornado pille desprevenido a un animal o a un pez o algo similar, ¿vale? Porque se esconden, se van, la notan venir, la ven, la notan. Los animales con pelo se les eriza el pelo cuando se acerca una tormenta eléctrica. Mucho antes de que nosotros veamos los primeros rayos, los que tengan mascotas verán que gatos y perros se ponen realmente nerviosos ante esa situación, y es precisamente porque al principio se les eriza el pelo y están incómodos, no están bien, ellos saben lo que viene. Entonces se esconden de la manera que sepan o en el lugar que tengan de escondite y tal, y lo mismo hacen las aves, y obviamente lo mismo van a hacer los peces, que cuando vean que hay una gran turbulencia en la parte superficial del mar, porque lo que no va a hacer un tornado es levantarte el mar desde el fondo para succionar un tiburón. ¿Eso pasa en la peli de Sharknado? No lo sé porque no la he visto. Ya, es que no he visto la película entera. Yo creo que solo he visto la escena esa del tornado lanzando un tiburón. Fue muy suficiente para mí. Bueno, entonces pues los peces pues también se esconden y no los cogería el tornado, ¿vale? Ahora, así que supongo que la respuesta es no. O sea, Sharknado no es nada realista, pero es que no hay más que ver como algo así como los 5 primeros minutos de la peli, en la cual te presentan el concepto de un tornado lanzando tiburones, para darte cuenta de que algo de lo que te están contando no debe ir exactamente así. Vale, bien. ¿Hay alguna pregunta más o empiezo a contaros el tema de las danas? Vale, pues empiezo a contaros el tema de las danas, y si aparece algo os contesto después. Las danas ahora son súper famosas, están como súper de moda, todo el mundo solo habla de eso. Vale, bien. ¿Qué es una dana? Es un centro de baja presión, de aire húmedo y frío, que se ha quedado atrapado arriba. Nosotros lo que tenemos en la Tierra como concepto son vientos direccionales, horizontalmente. De hecho, hay algunos de vosotros que yo estoy segura de que a la hora de estudiar en la ESO y el bachillerato hay un punto, no me acuerdo exactamente en qué curso, en el que se enseñan los vientos genéricos de la Tierra, o los vientos genéricos planetarios, los vientos planetarios enseñan. Eso es. Que son vientos que siempre soplan en la misma dirección, mismo sentido durante todo el año, pues tienen sus más y sus menos. Y cuando esos vientos cambian por cualquier motivo, es cuando se nos forman los ciclones y los anticiclones que salen en los mapas del tiempo de programa de noticias favorito que tengáis. O sea, siempre hay un mapa del tiempo en el que te enseñan las borrascas y los anticiclones. Pues ahí, bien. Esos vientos además pueden hacer algo muy curioso, y es que si se ha quedado arriba atrapado una bolsa de una masa de aire de baja presión y de baja temperatura, o sea, está muy húmeda, hay veces que se queda atrapada, que no se queda arriba y luego está el aire caliente debajo, sino que se queda atrapada de tal forma que tiene aire caliente por arriba y por abajo. Bien, mientras está ahí en equilibrio, atrapada y sola y demás, no pasa nada. El problema es cuando ese viento cambia por algún motivo o cualquier cosa, y entonces esa bolsa que estaba ahí quietecita se nos cae en forma de gota fría, que es lo que ahora mismo llamamos una dana. La diferencia entre la dana y la gota fría es ninguna. O sea, una gota fría es literalmente la definición de una dana. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, gota fría se le empezó a llamar a cualquier lluvia un poco más fresquita de lo que tú te esperas, que se cae sobre tus cultivos y ya está, es la gota fría. No siempre es la gota fría. Hay veces que sí es una gota fría y cae literalmente una lluvia muy fría, y hay otras veces que el agua que te ha caído encima es bastante menos fría, supone una diferencia bastante más pequeña respecto a la temperatura que había antes, tal.
Eso es lo que pasa básicamente cuando hablamos con el sentimiento del cuerpo, o sea, con la noción que tenemos en el cuerpo sobre el frío y el calor. En lugar de medir con unos termómetros y decir, vale, ha habido una diferencia de tantos y tantos grados, lo que haces es salir fuera y decir, uy, toca chaqueta, uy, tocan tirantes, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha provocado que al final tenga que buscarse un nombre más específico para la gota fría, que es el tema de la dana, porque el término de gota fría se ha ido estropeando a lo largo del tiempo, pues la gente cada vez lo usaba para más cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Entonces, la dana lo que nos provoca es la lluvia fría, sobre todo la que nos está cayendo estos días. Las danas son cerca del mar o hay también en el interior. Pueden ser en el interior, porque tú puedes tener la masa de aire atrapada y que se mueva. Es que es maravilloso. Puedes tenerla y que se mueva. No, lo normal es que se formen más cerca del mar, pero como pueden moverse, se pueden mover. Ahora, no se van a mover desde la costa oeste de Francia hasta Alemania, ¿vale? O sea, se pueden mover dentro de lo que cabe. En la península se pueden mover. ¿Qué pasa? Que además es que la península no es muy grande y además está rodeada de mar por todas partes. Pero para los del interior, lo que nos pasa es que nuestro punto débil es el Atlántico. Cuando llega una tormenta gorda a la Mancha, a la Castilla, cualquiera de las dos Castillas, no va a venir nunca, ni de Asturias ni del Levante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos unas cadenas montañosas maravillosas que paran todo esto. Sin embargo, desde la parte de Portugal, que está más suavecito, o sea, más llanito y tal, desde ahí sí llegan las tormentas gordas que nos caen por aquí. Y pues eso, lo que nos ha provocado las últimas varias danas que nos han dado, las últimas como 3 semanas llevamos, que han pasado por toda la península varias veces. Han pasado unas cuantas. Es que ahora, si os fijáis, ya no hace el calor de julio que teníamos de 40 grados. O sea, literalmente han bajado las temperaturas 10-15 grados dependiendo de dónde estemos. Pues así a ojo es lo que han bajado las máximas. Concretamente en Guadalajara han bajado más de 10 grados las máximas. O sea, por las mañanas aquí vamos en chaquetita. Todo fantástico. Y así llevamos desde el martes, que fue cuando dio la dana, y no calienta más. Y el viento que hay ahora es súper frío. ¿Vale? ¿De dónde vienen las danas? Las danas vienen del norte, vienen del frío. Y cuando descargan es porque ha chocado contra ellos el aire calentito del Mediterráneo, el calentito del Sáhara, ¿vale? Que aquí, justo en la península, es que nos dan por todas partes. Pues nos llega el aire frío desde arriba, iba a decir, desde el norte, y se choca contra el aire caliente proveniente del Sáhara y demás, y cae. ¿Qué es una ciclogénesis explosiva? Una ciclogénesis explosiva es una tormenta muy gorda y muy rápida. Y ya está. O sea, funciona exactamente igual, se forma exactamente de la misma manera. Tienes un centro de baja presión rodeado de masas de aire de alta presión, y lo que hace eso es que tengas violencia en el cielo. O sea, que de repente tengas un montón de viento intentando igualar esas presiones. Cuando el viento no lo consigue o una de las masas de aire está muy cargada de agua, eso lo ves evolucionar. Pues primero ves cómo las nubes se juntan, cómo se chocan, cómo se hacen más gordas. O sea, eso sobre todo desde un avión se ve estupendamente. O sea, se ve que da gusto. Se ve como las nubes crecen en altura, y todo eso lo que nos provoca es una tormenta muy violenta, básicamente. Y ya está, eso es lo que es una ciclogénesis explosiva. Lo que pasa es que ten en cuenta que siempre la gente intenta dar nombres más rimbombantes y dramáticos a las cosas, para que nos demos cuenta de que es una tormenta muy gorda y que nos quedemos en nuestra casa, o yo que sé, aseguremos el coche y lo pongamos arriba del monte y no abajo del monte para que se lo lleve la corriente, y ese tipo de cosas. O sea, sobre todo es mucho marketing. Pero sí, una ciclogénesis explosiva es básicamente una tormenta de desarrollo muy rápido.
Normalmente las tormentas en España, ¿vale? O sea, esto, yo compro los datos en España porque es aquí donde estamos y es lo que más nos interesa. O sea, en Alemania las tormentas tienen poco que ver con lo que hay aquí. Pero aquí una tormenta en verano nos suele durar un par de horas como máximo. Y ya después de eso, si sigue lloviendo, ya se consideran precipitaciones normales y corrientes sin tener ningún tipo de gracia ni tal. Pero las tormentas de verdad aquí son como un par de horas lo que tardan en empezar, desarrollarse y parar. Entonces la ciclogénesis explosiva es más rápida, son las tormentas más cortas y más violentas. También son más cortas en el tiempo, pues pueden durar media hora, lo que tarde ahí en desarrollarse una tormenta. En desarrollarse, en caer y ya está. Que esas, por ejemplo, en Madrid creo que son súper típicas. Yo creo que en Madrid las he visto unas cuantas de eso, de que hace un calor terrible y de repente en media hora se ha nublado todo, un montón de rayos y truenos y de todo, un montón de viento, una descarga de tromba de agua y ya está. Y a la media hora vuelve a hacer un calor infernal como si aquí no hubiese pasado nada. Pues eso sería una ciclogénesis explosiva. Bien, ¿tenéis más preguntas? Yo creo que yo ya estoy, pero si tenéis cualquier pregunta es vuestro momento. También podéis proponer temas para los directos. No sé de qué vamos a hablar la semana que viene. Dice otra pregunta. ¿Cuando llueve siempre es una tormenta o es otro fenómeno? Ay, esa es bonita. No, cuando llueve no siempre es una tormenta. Una tormenta, para que sea una tormenta, tenemos que tener mucho viento y tenemos que tener un componente eléctrico. O sea, que haya rayos, básicamente. O sea, luego buscamos algo mucho más. Pero hay veces que suavemente una masa de agua se puede haber ido, se va subiendo, ¿vale? Una masa de agua calentada del suelo va subiendo y según va subiendo se va enfriando. Según se va enfriando se va haciendo más pequeña y cuanto más pequeña se hace, toda esa agua que había cogido abajo o que tenía abajo se junta y llega un punto en el que simplemente de ir subiendo hasta un punto suficientemente alto y suficientemente frío, las gotitas de agua que hay dentro de la nube ya se han agrupado suficiente como para empezar a llover. Y eso es una lluvia tranquilita, suave, la típica de esa lluvia suave para escuchar el golpeteo en las ventanas, es así. O sea, no tiene, puedes tener lluvia sin drama, vamos, o sea, sin que haya rayos, sin que haya truenos, sin que haya un viento que te puede levantar a ti a todo, ¿vale? Y entonces ahí simplemente son precipitaciones, es un enfriamiento de la masa de aire, precipitaciones y se acabó. Eso, por ejemplo, es el efecto Foehn, que algún día os puedo hablar de él si queréis, que ocurre, por ejemplo, en las montañas. Y es simplemente eso, una masa de aire que sube suavemente hasta que se condensa, cae. Ahí no hay tormenta, no hay nada. A ver, proponen hablar de la teoría de la relatividad. Así que... ¿De cuál? Guille, que sería el que vaya a dar esa charla, ha preguntado que de cuál, porque como se las sabe todas, a ver, supongo que lo mejor sería ahí hacer una de ambas, de la general y de la especial, o bueno, Guille quiere separarlas en dos partes. A mí me parece bien todo. Si quiere separarlas en dos partes, a mí me parece estupendo. Bien. Dicen que quieren que hables de los dos. Es que la especial es muy difícil. La general es mucho más fácil. Ha dicho Guille que la especial es muy difícil y que la general es más fácil. Así que bueno, pues se hará lo que se pueda. Ha dicho que hará lo que pueda. Dicen que en dos partes, hacerlo en dos partes. Bien, perfecto. Más trabajo, mejor. Bien, pues, porque ya sabéis que nuestra idea es, pues eso, seguir con los directos hasta que dejéis de venir o hasta que nos cansemos o cualquier cosa. Pero nuestra idea es seguir, aunque ahora ya no estamos encerrados ni nada, aunque igual nos encierran de nuevo, pero ahora que no estamos encerrados ni nada, que además todo el mundo está de vacaciones porque es verano y tal, pero nosotros hemos seguido. Y pensamos seguir así pues hasta que aguantemos, básicamente.
Ya os he dicho, cualquier directo que no hayáis podido ver lo subiremos a YouTube para que os sea un poco más fácil encontrarlos y poder seguirlos, que no sea todo por Instagram exclusivamente. Aquí seguiremos poniéndolos en el perfil para que les veáis, pero si os es más cómodo en YouTube, pues ya los tenéis. Ahí van apareciendo ya poquito a poco, con la calma, que al fin y al cabo esto es un equipo de 2, no hay más mano de obra, así que... De momento tenéis puestos ahí los de las cremas, el directo de las cremas solares y el directo de las corrientes marinas, que es el directo de las corrientes marinas. Yo creo que fue el de la semana pasada, ¿puede ser? No, el de la semana pasada fue otro. Bueno, en fin, tenéis ya puestos 2 y vamos a ir subiendo más poquito a poco. Os podéis suscribir para que os vengan las notificaciones, todo ese tipo de cosas, todo muy cómodo. Y ya está. Yo creo que por mi parte ya no hay nada más. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Algo más que queréis que os cuente hoy sobre las tormentas y tal? Nadie ha preguntado por qué no hay tormentas en invierno. Bien, bueno, yo os lo cuento. No hay tormentas en invierno porque no hay esa diferencia de temperatura que se puede producir entre dos nubes como lo que se puede producir en verano. No se calienta tanto el suelo. Como tenemos unos días que son más cortos y una tierra por la que ya han pasado unas cuantas lluvias, con lo cual también está muy fría y cada vez está más fría porque hay menos radiación solar que la caliente y además y todo ese tipo de cosas, pues como la tierra está muy fría, no calienta el aire que hay encima. Entonces ese aire, aunque sube, baje o lo que sea, no produce esa diferencia de temperatura que necesitamos para poder formar una buena tormenta. Así que normalmente ahí lo que tenemos es la suavidad esa de se levanta la nube, se condensa la nube y se caen las gotas y ya está, ¿vale? Y no tenemos esa explosividad, no tenemos la electricidad, no tenemos nada de eso. Pero bueno, son bonitas. Bien, pues muy bien. Muchísimas gracias por venir a todos. Nos vemos la semana que viene, o bueno, por lo menos veis a uno de nosotros dos. Y poco más. Hasta la semana que viene. Pasadla bien.